Es probable que muchas personas no sientan miedo al ver películas de terror. Esto podría ser debido a que estas películas suelen caer en la misma fórmula, con historias parecidas y escenas que se repiten. Además, la mayoría de estas cintas se perciben como de ficción porque lo que ocurre en ellas es algo que normalmente no sucede en la vida real. Y es que en el mundo real no existen demonios ni fantasmas, y aunque hay asesinos en serie con motosierras, la probabilidad de encontrarse con uno es muy baja. Esto es obvio y resulta un alivio. ¡Hola a todos! Sin embargo, a veces podemos encontrar casos que son mucho más aterradores que la ficción. Y si bien algunos no llegan al punto de serlo realmente, sí podrían provocar cierta inquietud. Los arqueólogos son los protagonistas más frecuentes. En esta ocasión, verán algunas de sus exploraciones más espantosas. Si son niños o personas sensibles y aceptan un consejo, no sigan viendo. ¡Comencemos! El corazón en la tumba. Dentro de las antiguas costumbres, hay algunas que podrían ponerles los pelos de punta a las personas de hoy en día. Incluso en sociedades altamente civilizadas y refinadas, como la de Europa en el siglo XVII, se llevaban a cabo prácticas espeluznantes. En 1656, una noble llamada Louise de Kengo fue enterrada en Francia. En su tumba se encontró algo aterrador: un colgante que contenía un corazón humano real. Ese corazón resultó ser exactamente el de su esposo, el caballero Toussaint Perrien de Bresillac. Según registros antiguos, Luis vivió 7 años más que él, lo que sugiere que quizás pudo haber llevado su corazón en el colgante durante ese tiempo. Esta no es la única historia así. Los arqueólogos lo saben porque han descubierto muchos casos similares de la misma época. Curiosamente, todos estos involucraban a personas adineradas y de la aristocracia. La costumbre de extraer este órgano de un cónyuge fallecido y llevarlo consigo hasta la propia muerte podría parecer bárbara para todos nosotros en el siglo XXI, aunque debemos reconocer que hay un elemento romántico en ello. ¿No creen que sea así? Las piedras del hambre. En 2018, el nivel del agua del río Elba, que atraviesa la República Checa y Alemania, disminuyó significativamente. Gracias a esto, los científicos pudieron descubrir grandes cantidades de artefactos arqueológicos que habían estado enterrados en el fondo durante siglos. Algunos de ellos producen escalofríos en la mayoría de las personas. Por ejemplo, hay rocas llamadas rocas del hambre con mensajes tallados en ellas. El mayor número de estas piedras se descubrió en la ciudad de Děčín, en la República Checa. Se sabe que fueron talladas en el siglo XVII y que las inscripciones están en alemán y checo, porque en aquella época convivían 2 etnias en esta zona. Algunas de estas inscripciones son como maldiciones, que dicen: lloramos, lloramos, pronto también ustedes llorarán. ¿Por qué la gente creaba cosas tan repugnantes? La respuesta es sencilla. Estos mensajes no eran maldiciones, sino una advertencia para las generaciones futuras. En esa época, las fuertes y constantes sequías provocaban la pérdida de cosechas y muchas hambrunas. No solo eso, sino que durante estos malos tiempos los ríos se secaban, lo que dificultaba el transporte de alimentos a áreas alejadas del mar. Esto se debe a que los grandes buques de carga encallaban. Es por eso que las rocas del hambre eran unos indicadores. Las piedras eran colocadas en arroyos que habían bajado durante un año de sequía. Cuando esta terminaba y el nivel del agua volvía a la normalidad, las piedras se hundían. Sin embargo, cuando la sequía comenzaba de nuevo varios años después, la gente sabía qué hacer. Si el nivel del agua en el río bajaba y las rocas del hambre reaparecían, significaba que la situación estaba empeorando, lo que llevaba a tomar medidas de emergencia. El hombre más desafortunado del mundo. En 2018, durante una excavación en Pompeya, los arqueólogos descubrieron los restos de un hombre que, según las investigaciones, tuvo un cruel destino. Cuando el monte Vesubio entró en erupción en el año 79, la gente que se encontraba en la ciudad de Pompeya no tuvo suerte alguna. No obstante, este hombre tuvo una muerte peculiar. Parece que logró escapar de la primera erupción y del flujo piroclástico. Pero su desgracia solo empezaba.
Mientras trataba de huir lejos, una enorme piedra arrojada por la erupción cayó sobre él. ¿Quién negaría su mala suerte? La próxima vez que sientas que tu vida está llena de fracasos, recuerda a este habitante de la antigua Pompeya. La mano de Dios y su historia. Desde la antigüedad hasta la Edad Media, las Islas Británicas fueron escenario de numerosas batallas y conflictos. Seguramente han oído hablar de invasiones anglosajonas, incursiones vikingas y la conquista normanda de Guillermo el Conquistador, pero la historia de Gran Bretaña también tiene páginas ensangrentadas menos conocidas. Un ejemplo sería la campaña romana en Escocia. A principios del siglo XIII, la población de Britania bajo el dominio del Imperio Romano estaba descontenta con las incursiones de bárbaros procedentes de Escocia, que en ese entonces se llamaba Caledonia. Por esta razón, el emperador romano Septimio Severo lideró personalmente una expedición militar para castigar a los caledonios. Los historiadores romanos señalan la increíble crueldad mostrada por el emperador y sus soldados en esa campaña. Aparentemente intentaron acabar por completo con las tribus rebeldes para eliminar cualquier amenaza hacia el Imperio Romano. En 2018, los investigadores encontraron unos artefactos de esa aterradora época. Entre ellos un brazo de bronce que fue confundido con uno real. Ahora miren esta foto con mucha atención. Este era un objeto utilizado por un culto que adoraba al dios Júpiter Doliqueno, originario de las regiones orientales del Imperio Romano y que, al parecer, era venerado por los soldados. Esto por sí solo ya es inquietante, pero pensar en lo que pudo haber ocurrido en el lugar del hallazgo es aún más aterrador. Las personas que dejaron esto atrás llevaron a cabo una masacre espantosa. El sarcófago negro de Egipto. Si miramos hacia atrás, en 2018 hubo una serie de descubrimientos impresionantes. En ese mismo año, no solo se encontraron los infortunados habitantes de Pompeya y la mano de Dios, sino que también se descubrió un extraño sarcófago antiguo que no había sido abierto en siglos. Esto ocurrió en Alejandría. La escena de la excavación se asemejaba al comienzo de una película de terror. El sarcófago tenía una forma bastante inusual y desprendía un olor muy fuerte. Los arqueólogos tuvieron que usar máscaras de protección para trabajar, ya que de lo contrario no podrían haberlo hecho. Había especulaciones, en tono de broma, de que algo malévolo de la antigüedad estaba dentro y sería liberado. Los arqueólogos tenían sus preocupaciones, pero no se trataba de supersticiones antiguas, sino de la posibilidad de bacterias y virus. Los cuerpos enterrados en este sarcófago de piedra caliza negra representaban una amenaza biológica. Afortunadamente todo salió bien. El sarcófago se abrió de manera segura y se encontraron los restos de 2 hombres y una mujer. Se cree que eran sacerdotes de rango alto que servían a Osiris y otros dioses egipcios. Aún así, el misterio persiste. Huesos encontrados en las raíces de un árbol. A veces se encuentran huesos humanos en lugares inesperados. Por ejemplo, en las raíces de un árbol derribado por una tormenta. Esta historia ocurrió hace varios años en Irlanda y dejó perplejos a los investigadores. Al parecer, el cuerpo tenía raíces de árbol enrolladas y enredadas a su alrededor. Como resultado, cuando el árbol cayó, el esqueleto se partió en 2. Las piernas quedaron en un agujero bajo las raíces, mientras que la parte superior del cuerpo quedó expuesta en la superficie. Es un descubrimiento bastante macabro, y esperen porque hay más. Una investigación más detallada reveló que los huesos pertenecían a un joven de unos 20 años que vivió en el siglo XI o XII. La causa de su trágica muerte sigue siendo un misterio. Tampoco se sabe por qué su cuerpo quedó atrapado en las raíces de un haya. ¿Algún asesino lo enterró allí para ocultar su crimen? Puede que sea un buen comienzo para una novela de misterio, pero lamentablemente nunca conoceremos al culpable. Uf, eso fue aterrador, ¿verdad? Hemos llegado al final de estas inquietantes historias. Gracias por ver este video. ¿Lo disfrutaron? No olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir este contenido en redes sociales. Ya sea que se trate de un descubrimiento sorprendente, un descubrimiento misterioso o un descubrimiento aterrador, continuaremos haciendo videos interesantes. Por ahora es momento de decir adiós. Hasta la próxima, amigos.